Módulo de análisis de costos. Desde este módulo vamos a ver cómo el sistema nuestro, de una forma sencilla, nos permite establecer un riguroso control de costos de la ejecución de obra. Para ello es importante que, más que importante, es imprescindible que la medición de producción esté definida. Es decir, nuestro sistema lo que hace es controlar en función a las mediciones de producción y de acuerdo a cómo se ha definido el presupuesto, nos calculará cuál es el costo que tenía que haber habido en la obra y según las imputaciones de costos que vamos haciendo día a día en la obra, nos va a indicar cuáles son los costos reales que se han introducido. De esta forma vamos a poder establecer un comparativo de costos para saber no solamente cuál es el importe gastado, sino cuál es el importe que debiéramos haber gastado y establecer, por tanto, desviaciones tanto de consumo como de precio. Nuestro sistema de análisis de costos permite establecer los análisis a nivel de obra, de capítulo y de descompuesto. También somos conscientes que esos análisis de costos a nivel de descompuestos son complejos y fundamentalmente, son complejos porque genera mucha dificultad en la imputación del costo. Por tanto, solamente algunas determinadas obras, dependiendo cuál sea el criterio que se esté llevando en la ejecución de obra, podremos o no llegar de una manera sencilla a este nivel. Pero no obstante, quedándonos en el nivel de obra, que es la forma más sencilla de que se resuelva el día a día mediante la imputación de costos, vamos a poder ver cómo desde la obra podemos llegar a controlar las desviaciones de unitarios, puesto que nuestro sistema de análisis de costos, tanto si estamos a nivel de obra como capítulo como descompuesto, el análisis que ofrecemos siempre es a nivel de unitario. Es decir, nuestro sistema analiza cuáles son los unitarios que deben de haberse consumido según las mediciones de producción y los compara con los que realmente estamos imputando día a día a la obra. Por tanto, el análisis, aunque sea a nivel de obra, va a ser totalmente eficaz y vamos a poder tener una información monstruosa trabajando simplemente a nivel de obra. Por tanto, para poder ver el análisis de costos, lo primero que vamos a hacer es entrar en las mediciones de producción. Las mediciones de producción es una forma sencilla de generar las mediciones. Aquí veremos en esta pantalla cómo elegimos la obra a la que queremos aplicar las mediciones. Definimos la fecha de la medición, por ejemplo vamos a tomar la del 31 de mayo y ahora nos muestra el sistema todas las mediciones que tenemos realizadas a esta fecha. Estas mediciones las podemos meter o bien a mano alzada, como se ve aquí en este caso, o bien las podríamos meter, en este caso a mano alzada, o bien las podríamos meter mediante líneas de medición. Yo podría pulsar en este botón y el sistema me va a permitir meter todas las líneas de medición y me va a calcular automáticamente el número de unidades de obra ejecutadas. De esta manera, de una forma sencilla, metemos las mediciones. A continuación, en esta otra columna tenemos las mediciones de proyecto, donde nos está indicando realmente de cuáles son las producidas y cuáles son las previstas en proyecto. Y a su vez, en la siguiente columna nos muestra las mediciones que están pendientes de ejecutar. Esta es la forma sencilla de introducir las mediciones de producción y además es imprescindible para análisis de costos. Ya que estamos hablando de mediciones, vamos también a mostrar la sencillez de lo que es una medición de certificación, de tal forma que pulsando en el número de obra, el código de obra, y buscando la medición de certificación correspondiente, observamos cómo el sistema nos muestra aquí esta columna de medición de certificación, la toma directamente de la medición de producción al 30 de abril. Y luego tenemos aquí la medición de producción anterior, mejor dicho, la medición de certificación anterior. Tenemos aquí las mediciones de proyecto, tenemos las mediciones producidas, las mediciones pendientes de ejecutar y las mediciones también pendientes de certificar. Esto nos va a dar en todo momento una visión de cómo está nuestra estructura de ejecución de obras frente a la obra ejecutada y, por supuesto, frente a la obra certificada, ya que habitualmente nunca se corresponden las mediciones de producción con las de certificación. Y el sistema, una vez que hemos introducido las mediciones, nos permite obtener la hoja final de certificación, que como podemos ver simplemente
nos va a mostrar de acuerdo a lo que hayamos hecho o bien en el presupuesto o bien a la medición de certificación que hayamos establecido para este caso concreto. A su vez nos va a generar la certificación de forma automática. Como ya hemos dicho en otros momentos, este es el informe clásico de lo que es una certificación. Insisto que estos informes pueden luego aplicarse a distintos formatos a través de la Excel. También nos graba el sistema un asiento transitorio para que la contabilidad y advertir a contabilidad de que se ha hecho una medición de certificación y que está pendiente de que sea aprobada por el cliente. Este asiento es un asiento transitorio que se puede optar a hacerlo o no hacerlo, depende cómo esté configurada la empresa. Y a continuación, como podemos observar, tenemos aquí la medición de certificación. Esta medición de certificación permite ver todos aquellos elementos que hemos realizado. Se puede obtener con líneas de medición o sin ellas, eso el usuario elige cómo las quiere obtener, y finalmente observamos aquí un resumen por capítulo de las mediciones de certificación y a su vez la hoja final de la certificación. Una vez definida esta certificación, podríamos entrar en el proceso de facturación. Y en el proceso de facturación, pues nos viene a hacer también un resumen. Esta es la factura concreta de la certificación y nos muestra aquí pues el resumen para poder presentar la factura a nuestro cliente. Pero también es importante destacar que tantas veces como hagamos aquí modificaciones en las mediciones de certificación, por ejemplo, modificamos este valor y modificamos, pues por ejemplo, otro valor, vamos a suponer que aquí pues también le metemos 300 unidades de obra. Entonces actualizamos cambios y volvemos a poder emitir nuevamente la certificación y la facturación y todos los elementos sin ningún tipo de dificultades. Él nos ha generado nuevamente la hoja final de la certificación, nos vuelve a emitir la certificación exactamente igual que antes y observaremos como en la última hoja, en la hoja final de certificación, los valores han cambiado. Nos genera también una modificación al asiento transitorio de acuerdo a los nuevos valores de esta certificación y observaremos cómo al final el sistema nos ha cambiado el proceso, el importe de la certificación respecto al anterior. También es importante indicarles que el sistema automáticamente nos da el total de ejecución de obra y nos deduce de forma automática la certificación anterior para poder saber, para llevar siempre una certificación a origen y saber qué es lo que se va a facturar en cada momento. Y a su vez también podríamos emitir nuevamente la factura de esa certificación, o sea, y sigue siendo la misma factura que tantas veces como hagamos modificaciones a la certificación, tantas veces como podemos hacer modificaciones en la factura. Esto nos va a permitir que una vez presentada la certificación, el sistema nos permita hacer las modificaciones pertinentes sin necesidad de que se emita una nueva factura, una anulación de factura y toda esta serie de opciones que en algunos casos se dan. Bueno, una vez vistas las mediciones tanto de producción como las de certificación, pasaremos a analizar y ver cómo funciona nuestro análisis de costos. Para ello, pincharemos en la opción de análisis de costos y automáticamente el sistema nos permite primero ver las obras que tenemos en ejecución, iríamos a las obras abiertas y diríamos queremos ver el análisis de costos de todas estas obras. Aquí tenemos la posibilidad de aplicar el análisis de costos o bien por periodo o bien del ejercicio. Si trabajamos en el periodo, por ejemplo, tenemos mediciones producidas en el mes de mayo, queríamos ver el control de costos al mes de mayo y el sistema nos va a permitir que elijamos en mayo. Podríamos hacer abril, marzo, o sea, cualquier mes donde hayamos tenido una medición de producción. Lo importante es que el periodo lo que indica es el tiempo que transcurre entre medición y medición de producción para poder establecer el análisis de costos del periodo, pero también nos va a mostrar el análisis de costos a origen. En cualquier caso, siempre vamos a estar viendo el análisis de costos de cada uno de los periodos indicados y el origen hasta la fecha indicada en el periodo que hayamos elegido. A continuación pulsamos el botón confirmar. En este momento el sistema está calculando los costos previstos y los reales y a partir de aquí nos va a mostrar en una sola pantalla todas aquellas obras que están en ejecución y
con sus costos previstos, sus costos reales, etc. Estas líneas, o sea, estas obras que están en amarillo, quiere decir que no tienen medición de producción. En consecuencia, habrá que instar al departamento técnico a que genere las correspondientes mediciones para que el análisis de costos sea correcto.